Hola, hola mis queridos educandos. En esta ocasión hablaremos precisamente de lo que es la clasificación de estructura de datos y de dónde salió. Cuando ustedes aprendieron a programar, les dijeron que pues se manejaban datos y que esos datos pues eran conformados precisamente por los tipos de datos. Y para esto pues esos datos estaban conformados a su vez por valores. ¿Sí? Entonces, pues, tenemos que ver entonces lo que es un tipo de dato. Y podemos decir que un tipo de dato es precisamente una propiedad de un valor que determina su dominio, es decir, un tipo de dato es un valor en específico que va a ser almacenado en una variable. Ahora bien, cuando ustedes empezaron a programar, les presentaron una clasificación y les dijeron, mira, esta es la clasificación de los tipos de datos. Aquí yo se las presento porque es importante mencionarlas. Bueno, resulta que los datos y esos tipos de datos aquí se conforman por numéricos y por alfanuméricos. Dentro de los numéricos tenemos los enteros, los reales o flotantes, un carácter y booleano. Y dentro de los alfanuméricos tenemos los alfabéticos, los alfanuméricos y las cadenas, que son los arreglos. ¿Sí? Ahora bien, si nos vamos ahora sí propiamente a la clasificación de la estructura de datos, vamos a ver que parte de esta clasificación también se muestra en la clasificación de las estructuras de datos. Como lo podemos ver, aquí dice estructura de datos, dice estructura de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Estas dos están conformadas o se encuentran dentro de lo que se conoce como estructuras de datos internas. ¿Por qué internas? Porque únicamente las vemos de manera lógica, es decir, los datos son almacenados de manera lógica, quiere decir que son almacenados en la memoria RAM. Ahora bien, las estructuras de datos estáticas, dice aquí su definición, que son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las estructuras de datos estáticas, así como nosotros las declaramos, por ejemplo, un arreglo, el valor de pi, así se van a quedar, ¿sí? Y no van a ser modificados por ningún motivo. Ahora bien, dentro de estas estructuras de datos estáticas tenemos los datos o las estructuras primitivas. ¿Sí? Las estructuras primitivas dice que son aquellas que ocupan una casilla de memoria. Como lo vemos, dice que las estructuras primitivas están conformadas por el carácter, el entero, el real y el booleano. Si nos regresamos a esto, dice que los datos numéricos están conformados por los enteros, los reales, los caracteres o un solo carácter y los booleanos. Si nos vamos a la clasificación de las estructuras de datos, estos tipos de datos conforman las estructuras primitivas. Luego vienen las estructuras de datos simples. ¿Cuáles son? Las que están conformadas por dos o más estructuras de datos primitivas y ustedes las conocen como cadena de caracteres o string. Pero dentro de estas estructuras simples se encuentran las estructuras compuestas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Las que están conformadas por dos o más estructuras simples, como no son los arreglos, que son los arreglos unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales, los conjuntos y los registros. ¿Sí? Ahora bien, tenemos las estructuras de datos dinámicas. ¿Cuáles son esas estructuras? Dice que
son aquellas que no tienen limitación ni restricción en cuanto al tamaño de memoria que ocupa y que son propias de las estructuras estáticas, es decir, que cuando se ejecuta ese programa donde utilizamos este tipo de estructuras dinámicas, pues no importa si van a almacenarse 1 o 100 datos. Si esto puede crecer o puede disminuir, que es lo que no sucede con las estructuras de datos estáticas. ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos las estructuras lineales y tenemos las estructuras no lineales. Dentro de las lineales dice que tenemos las pilas, las colas, las listas enlazadas. Y dentro de las no lineales tenemos los árboles y los grafos. Y pues para mencionar tenemos las estructuras de datos externas que aquí ni en este video ni en lo que son las estructuras de datos se manejan, pero sí es bueno conocerlas. Tenemos lo que son las bases de datos y los archivos. Dentro de lo que son las bases de datos tenemos las bases de datos relacionales y las bases de datos orientado a objetos. Y dentro de lo que se conoce como archivos tenemos los archivos secuenciales, los archivos indexados y los archivos directos. En otro video más adelante hablaremos precisamente de los tipos de datos primitivos para darle una mayor explicación. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y haya quedado bien claro lo que son las estructuras de datos y su clasificación. Si te gustó el video, dale like. Si gustas suscribirte a mi canal, lo puedes hacer. Seas bienvenido. Y si quieres compartirlo de igual manera, muchas gracias por tu atención.